tardes. Mi nombre es Bruno Pellizón, estudiante de Ingeniería Mecánica. Hoy vengo a presentar mi trabajo de promoción para la materia Física 2. Para este proyecto lo que hice fue diseñar un mecanismo, al cual llamé mecanismo de desagote termomecánico, que tiene como objetivo desplazar controladamente un volumen de fluido de un cilindro a otro para finalmente desagotarlo completa o parcialmente mediante este conducto final. Como vemos, el sistema está compuesto de tres cilindros, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, con sus respectivos pistones. El pistón 1 y 2 están conectados mediante un sistema soga-polea, en este caso es una polea simple. Dentro del cilindro 1 está contenido un gas y dentro del cilindro 2 está contenido el volumen de fluido. También disponemos de una fuente caliente y una fuente fría para agregarle o quitarle calor al gas dependiendo de lo que sea necesario. Debajo del pistón 3 también tenemos un cuerpo elástico, un resorte y finalmente una lumbrera, un conducto por donde se va a desagotar el fluido. A modo introductorio voy a mostrar cómo sería el movimiento de este mecanismo. Este sería el estado inicial. Se va a comenzar a agregar calor al gas, lo cual va a aumentar la tensión en la soga, haciendo que el fluido se desplace hacia arriba. En este punto, como vemos, el límite del fluido coincide con el límite del cilindro. En ese instante comienza la etapa del trasvase, comienza a pasar fluido de un cilindro a otro, finalizando en que se desplaza completamente el fluido. Este sería el movimiento del mecanismo. Lo que vamos a hacer a lo largo del trabajo es realizar el estudio termodinámico del gas, llegando a este gráfico que lo muestro a modo de adelanto, este gráfico de presión-volumen, porque lo que vamos a hacer es justamente ir estudiando por los distintos procesos que pasa el gas, estudiando su temperatura, presión, volumen en cada una de las etapas, energía interna, trabajo, calor agregado, etc. Pero antes de comenzar me parece importante resaltar las hipótesis simplificativas. Obviamente, a la hora de realizar los cálculos, de estudiar este mecanismo, tenemos límites. Por lo tanto, me parece importante marcar cuáles van a ser las simplificaciones que voy a hacer para así conocer el campo de validez de nuestras ecuaciones. Primero que nada vamos a decir que estamos trabajando con un gas ideal. Esto quiere decir que no consideramos el volumen propio de cada una de las moléculas y decimos que los choques entre ellas son perfectamente elásticos. Esto nos permite utilizar la ley de gases ideales, que nos relaciona presión, volumen y temperatura del gas, junto con dos constantes como lo son el número de moles y la constante R. También nos permite trabajar la energía interna del gas como una función de estado, ¿no? Dependiendo del delta T, el cambio de temperatura. Otra simplificación es que vamos a decir que es un proceso cuasi estático, el movimiento del sistema va a ser un proceso cuasi estático. Esto quiere decir que lo vamos a trabajar como si fuera una infinita sucesión de estados de equilibrio. En cualquier momento que nosotros pausemos el sistema, el movimiento del mecanismo, lo podemos ver como un sistema completamente en equilibrio. Esto nos va a permitir trabajar, por ejemplo, con presión hidrostática. Vamos a suponer que el fluido siempre está estático, por más que lógicamente en algunos momentos va a estar en movimiento, pero nosotros vamos a despreciar eso y vamos a tratarlo siempre como que estuviese estático en equilibrio. También vamos a decir que la soga es ideal, su longitud va a ser siempre constante, no va a sufrir ninguna deformación. Cuerpos rígidos, ninguno de las piezas del mecanismo va a sufrir ningún tipo de deformación, excepto lógicamente el resorte. Y no vamos a tener en cuenta ningún tipo de rozamiento, ya sea entre la soga y la polea o entre los pistones y la pared del cilindro. Y por último, voy a dejar presentadas algunas definiciones como lo son la definición del trabajo, que lo vamos a definir como la integral entre un volumen inicial a un volumen final, de la presión por un diferencial de volumen, el calor definido como la suma de la energía interna más el trabajo, y la ley de Hooke que nos dice que la fuerza que va a ejercer el resorte es lineal, es proporcional al desplazamiento del mismo. Ahora sí, comenzando con el estudio de las etapas. Vamos a comenzar con la etapa 0,1, ¿no? La etapa 0,1 va a ser un proceso isocórico. Esto debido a que el volumen del gas va a ser constante. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa? Comenzamos a agregar calor al gas. Esto va a ir aumentando la tensión de la soga, pero el volumen del gas se va a mantener constante.
Esto es debido a que para que comience el movimiento la tensión de la soga tiene que ser lo suficientemente alta como para poder levantar el peso del pistón y del fluido. Esto se va a ver más claro ahora en los diagramas de cuerpo libre. Bueno, como vemos, en el pistón 1, en el cilindro 1, tenemos la fuerza que hace el gas inicialmente, porque el gas inicialmente tiene una presión, que está compensada con una inicial tensión de la soga está un poco tensa al principio. Y por otro lado, en el cilindro 2 tenemos la fuerza que ejerce el piso sobre el pistón por tercera ley de Newton, la tensión de la soga, que por la simplificación de soga ideal es la misma que en el cilindro 1, el peso del fluido y el peso del pistón. Y como vemos, en el final de esta etapa, sería en la etapa 1, la fuerza del gas aumenta debido a que aumentamos su temperatura, lo que aumenta su presión. Por lo tanto, la tensión de la soga también aumenta. Y en el pistón 2 lo que vemos es que desaparece la fuerza normal, ya que fue compensada con la tensión de la soga. Como vemos, la fuerza normal en este punto es 0, por lo tanto decimos que estamos en un estado de movimiento inminente. Vamos a realizar los cálculos de esta etapa. Comenzamos sabiendo la temperatura y la presión y el volumen del gas inicialmente, ¿no? Al ser un proceso isocórico, el volumen en 1 va a ser igual al volumen en 0, se mantuvo constante. Ahora vamos viendo los diagramas, podemos establecer algunas relaciones. Como vemos, viendo el diagrama 1-1, decimos que la fuerza del gas es igual a la tensión de la soga y podemos también saber que el peso del pistón más el peso del fluido también es igual a la tensión de la soga. Y utilizando las fórmulas que presentamos antes, como lo es la de presión hidrostática, del cual podemos deducir el peso del fluido y la fuerza que ejerce el gas, podemos llegar a la conclusión de que la presión en 1 va a tener la siguiente forma, ¿no? De esta manera encontramos la expresión de la presión en la etapa 1. Ahora, mediante ley de gases ideales, conociendo el volumen y la presión, podemos calcular la temperatura. De esta manera conocemos el estado del gas en 1 y en 0, ¿no? Genial. Ahora, trabajo realizado. ¿Qué es lo que ocurre? Como el volumen, como vimos dentro de la definición de trabajo, que es una integral de un volumen inicial a un volumen final, como en este caso no hubo una variación de volumen, se dice que el trabajo realizado es nulo. Ahora, para el cálculo de la energía interna, como ya sabemos, es una función de estado que depende de la temperatura. Conociendo las temperaturas al principio y al final de la etapa, simplemente la podemos calcular. Y ahora, el calor que se le fue entregado al gas, sabiendo que la energía interna, la suma de la energía interna más el trabajo, pero en este caso el trabajo es nulo, la expresión va a ser exactamente la misma que la energía interna. Así calculamos el trabajo, la energía y el calor. Si lo quisiéramos escribir en un gráfico de presión-volumen, se vería de la siguiente forma. Como vemos, aumenta la presión a un volumen constante. Sabemos que el área debajo de esta curva representa el trabajo. En este caso no existe un área debajo de la curva, lo cual coincide con que el trabajo en esta etapa es nulo. Para finalizar el estudio de la primera etapa, quería mostrar este gráfico, este esquema, que lo que nos muestra es cómo varían las fuerzas del sistema conforme nosotros agregamos la cantidad de calor Q sub 0,1, que es la que calculé antes. Es una cantidad de calor finita y nosotros al agregarle esa cantidad de calor al gas pasamos de lo que vemos a la izquierda a lo que vemos a la derecha. Como vemos, no hubo un movimiento en el sistema, un movimiento mecánico. A simple vista se ve igual, pero viendo las fuerzas podemos notar cómo aumentó la tensión de la soga debido a que aumentó la fuerza del gas, desapareció la fuerza normal, por lo tanto el peso del pistón y el peso del fluido están soportados únicamente por la tensión de la soga, ya en un estado de movimiento inminente. Así finaliza la etapa 0,1. Pasamos ahora a la etapa 1,2. En este caso el desplazamiento I, se le llama el desplazamiento I el desplazamiento del pistón 2, va de H1 menos H, mayor a 0 y menor a H1 menos H. Esta etapa va a finalizar entonces cuando el límite del fluido coincide con el límite del cilindro. Estamos a punto de comenzar la etapa de trasvase, pero aún no. En esta etapa, ahora lo vamos a ver más claro en los diagramas de cuerpo libre. Lo que ocurre en esta etapa es que las fuerzas se van a mantener constantes. Como estamos trabajando con un proceso cuasi estático, siempre se mantiene en equilibrio. La fuerza que ejerce el gas va a ser igual a la tensión de la soga, y la tensión de la soga va a ser igual al peso del fluido más el peso del pistón. Y como el peso del fluido es constante y el del pistón también,
la presión también va a ser constante, ¿no? Ya que la fuerza del gas es constante, la presión del gas constante. Por lo tanto, decimos que es un proceso isobárico. Y los diagramas de cuerpo libre se van a mantener constantes durante toda la etapa, que son como lo estamos viendo en pantalla. Ahora sí vamos a calcular el estado inicial y final. Ya calculamos la temperatura, la presión y el volumen en 1. Ahora, al ser un proceso isobárico, la presión se mantiene constante, por tanto la presión en 2 es igual a la presión en 1. Al ser una soga inextensible, los pistones 1 y 2 se van a desplazar la misma distancia, ¿no? Y como el pistón 2 se desplazó a una distancia h1 menos h, el pistón 1, que es lo que nos interesa porque es donde está contenido el gas, también. Por lo tanto, el volumen lo podemos calcular ya, ¿no? Por esta relación geométrica. Va a ser la suma del volumen que tenía inicialmente, que es volumen 0 o volumen 1, más lo que se desplazó el pistón multiplicado por el área del cilindro. De esta manera obtenemos el volumen en 2. Y ahora para obtener la temperatura simplemente utilizamos la ley de gases ideales. De esta manera tenemos el estado del gas al final de esta etapa, que serían estas expresiones que vemos acá. Ahora, el trabajo realizado. En este caso sí se realiza un trabajo debido a que hay un cambio de volumen. Se realiza un trabajo positivo. Conocemos la definición del trabajo, ¿no? Que va de volumen inicial a un volumen final. En este caso sería del volumen 1 al volumen 2 de la presión, que en este caso la presión al ser un proceso isobárico es constante, por lo tanto puede salir fuera de la integral y nos queda nada más que la presión multiplicada por la diferencia de volumen, que reemplazando por los datos ya, porque esto ya lo calculamos, estas expresiones, reemplazando y ordenando, llegamos a la siguiente expresión. Luego la energía interna, no sabemos que es una función de estado, conociendo las temperaturas al principio y al final de la etapa, la podemos calcular fácilmente, ordenando un poco la expresión nos queda de la siguiente forma. Si quisiéramos hacer un gráfico de presión-volumen, como vemos, quedaría de la siguiente manera. Inicialmente sabíamos que habíamos aumentado la presión a un volumen constante, ahora aumenta el volumen a una presión constante. Por lo tanto se ve de la siguiente forma. Como vemos, ahora sí hay un área debajo de la curva, la cual es la manera gráfica de representar el trabajo que ya calculamos anteriormente. Ahora, si quisiéramos calcular el calor que fue entregado al gas en esta etapa, sabemos que es la suma de la energía interna más la suma del trabajo, que son dos expresiones que ya calculamos. Al sumarlas y ordenar, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, para finalizar esta etapa, voy a hacer el mismo procedimiento que antes, mostrar cómo esta cantidad de calor, que es una cantidad finita, cómo cambió al sistema, al mecanismo, que fue lo que le ocurrió al haberle agregado esta cantidad de calor al gas. Bueno, como vemos, ahora sí hubo un movimiento, un desplazamiento del pistón 2, del pistón 1 y por lo tanto del fluido. Inicialmente, como vemos, las fuerzas se van a mantener iguales y la etapa va a terminar cuando el límite del fluido coincida con el límite del cilindro. Entonces nada, podemos ver eso, cómo ocurre el movimiento en el sistema, las fuerzas, los diagramas de cuerpo libre se mantienen constantes, es un proceso cuasi estático, pero bueno, de esta forma queda representado de una manera más simple que fue lo que ocurrió al agregar esta cantidad de calor en esta etapa. Vamos a pasar ahora a la etapa 2.3, la etapa del trasvase. Es quizá la más complicada de calcular, porque en este caso, como vemos, se sigue agregando calor al gas, la temperatura no va a ser constante, la presión no va a ser constante, ya nos podemos dar cuenta intuitivamente que la presión, al ser un proceso cuasi estático que se mantiene en equilibrio, la presión tiene que disminuir debido a que cada vez hay menos fluido, dentro del pistón, por lo tanto la fuerza que ejerce el peso del fluido sobre el pistón 2 es cada vez menor. Si queremos que se mantenga el equilibrio al ser un proceso cuasi estático, la presión va a ir disminuyendo. Por lo tanto, la temperatura no es constante, la presión no es constante y el volumen claramente tampoco lo es, debido a que está ocurriendo un movimiento, se está desplazando los pistones. Entonces, bueno, los diagramas de cuerpo libre quedarían de la siguiente forma. En la etapa 2 tenemos la fuerza del gas y la tensión de la soga. Eso en el cilindro 1. Luego en el cilindro 2 tenemos el peso total del fluido, porque aún está contenido el total del fluido sobre el pistón, el peso del pistón y la tensión de la soga que compensa estos últimos dos. ¿Qué es lo que ocurre al final de esta etapa? Sería en la etapa 3. La fuerza del gas, la tensión de la soga disminuye, por lo tanto la fuerza del gas también para mantener el equilibrio.
Y esto es debido a que el peso del fluido pasó a ser cero. Al final de esta etapa desaparece el fluido debido a que pasó al otro cilindro. Por lo tanto, el peso del fluido fue disminuyendo hasta que llegó a valer cero, como lo es al final de esta etapa, que únicamente la tensión de la soga únicamente soporta el peso del pistón, ¿no? Por lo tanto, disminuyó la fuerza del gas, disminuyó la tensión de la soga. Ahora sí vamos a realizar los cálculos, estado inicial y final de este gas. Vamos a comenzar calculando el volumen. Geométricamente nos damos cuenta, sabemos que en total, partiendo del volumen inicial, volumen V sub 0, en total se desplazó el pistón una distancia h1, el pistón 2. Por ser una soga ideal, el pistón 1 se desplazó exactamente en la misma distancia, entonces multiplicándolo por el área 1, que no es esta área, sino que es el área donde está contenida el gas, de esa manera obtenemos el volumen del gas en la etapa 3. Ahora, viendo el diagrama de cuerpo libre que presenté antes, podemos establecer las siguientes relaciones: que la fuerza del gas va a ser siempre igual a la tensión de la soga durante esta etapa y que la tensión de la soga va a ser igual a la suma del peso del pistón más el peso del fluido. ¿Qué ocurre? En 3 el peso del fluido es 0, por lo tanto la tensión de la soga es igual al peso del pistón y es igual a la fuerza del gas. De esta manera ya obtenemos la presión en 3. Y mediante ley de los gases ideales podemos calcular la temperatura en esta etapa. Nos quedarían las siguientes expresiones, que obviamente están simplificadas, ¿no? Porque ya estas expresiones están presentadas en la anterior diapositiva. Ahora vamos con el trabajo realizado. ¿Qué ocurre en esta etapa? Obviamente se realiza trabajo, conocemos la definición, es la que estamos viendo acá. ¿Qué ocurre? La presión no es constante, por lo tanto estamos obligados a resolver la integral. Lo primero que hacemos es decir que la presión durante esta etapa es la tensión en la soga dividido el área, ¿no? ¿Qué ocurre? La tensión de la soga es variable, eso ya lo demostramos antes. Lo que hacemos es reescribir la tensión de la soga como la suma del peso del fluido más el peso del pistón. Y ahora lo que es variable es el peso del fluido, sabemos que cada vez vale menos. Pero esto lo podemos relacionar con nuestra variable principal, que sería la variable de desplazamiento, I. Entonces podemos decir que el peso del fluido es densidad por G por la columna de líquido, que va a ir variando, cada vez va a ser menos, por lo tanto es H1 menos I multiplicado por el área 2, ¿no? Por el área del pistón 2. De esta manera llegamos a la siguiente expresión, ¿no? Reemplazando esto obtenemos la presión, que es variable, en función del desplazamiento I. Ahora colocamos esta presión que encontramos dentro de la integral y vamos a hacer un pequeño cambio, que es cambiar los límites de integración. No es más cómodo antes que la integral varíe del volumen 2 al volumen 3 y un diferencial volumen, podemos decir que la integral va de I2 a I3, que es nuestro desplazamiento, que son valores conocidos. Sabemos que I2 va a ser H1 menos H, que es donde está inicialmente, I3 va a ser igual a H1 cuando el pistón está arriba del todo, y en vez de poner diferencial volumen ponemos el área por un diferencial de desplazamiento, que sería equivalente. Y ahora sí, dentro de esta integral colocamos la expresión que ya encontramos con nuestra variable I y simplemente resolvemos. Una vez que resolvemos podemos aplicar algunas simplificaciones. Si calculamos, por ejemplo, nos aparece I3 menos I2, que sería H. En esta parte de la expresión no la podemos reemplazar debido a que están elevadas al cuadrado, pero bueno, de todas formas, reemplazando llegamos a la siguiente expresión de trabajo. Si ahora quisiéramos hacer un gráfico de presión-volumen, nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que es un proceso desconocido. Como vemos, la presión 3 es menor que la presión 1 y presión 2. La presión disminuye. Se realiza un trabajo positivo, la temperatura aumenta. Y el gráfico quedaría de la siguiente manera, ¿no? Representando el trabajo realizado que se puede ver debajo de la curva. La energía interna del gas no es más que, como ya sabemos, una función de estado. Teniendo las temperaturas la podemos calcular fácilmente. El calor, la energía interna más el trabajo, tenemos las dos expresiones y así obtenemos el calor Q sub 2,3. Es una cantidad de calor finita que nos genera el siguiente cambio en el sistema, como estuvimos mostrando al final de cada etapa, ¿no? En este caso, al agregar este calor, va aumentando el volumen del gas
pero a la vez va disminuyendo su presión para mantener en un proceso cuasi estático, siempre estar en un estado constante de equilibrio. Y bueno, al agregar esta cantidad de calor, lo que ocurre es lo que estamos viendo acá. Pasó de estar el fluido totalmente contenido en el cilindro 2 a estar totalmente contenido en el cilindro 3. Disminuye la fuerza del gas, disminuye la tensión, el peso del fluido desaparece completamente. De esta manera que queda estudiado todos los procesos por los que pasa el gas durante el funcionamiento de este mecanismo. Ahora, paralelamente, quiero estudiar qué es lo que ocurre en el cilindro 3. El cilindro 3 donde está contenido el pistón que tiene un resorte debajo, un resorte, ¿no?, que cumple con la ley de Hooke. Como vemos en la etapa 2-3, claramente que es cuando comienza el trasvase, cuando comienza a pasar el fluido de un cilindro a otro. Este fluido cae sobre el resorte, sobre el pistón que debajo tiene el resorte, lo cual genera que este se comienza a comprimir. Como responde a la ley de Hooke, este devuelve una fuerza la cual es proporcional al desplazamiento. Si hiciéramos un diagrama de cuerpo libre se vería de la siguiente forma, ¿no? La fuerza del resorte compensa la fuerza del peso del fluido desplazado con el peso del pistón. Si nosotros quisiésemos escribir el peso del fluido desplazado, vamos a decir que la densidad por la columna de líquido, que vamos a decir que es I'. I' es nuestra nueva variable que representa tanto cuánto se está comprimiendo el resorte, el desplazamiento del resorte, y vamos a establecer para facilitar las relaciones, en este caso, que la constante K va a ser una constante tal que el desplazamiento I' va a representar tanto lo que se está comprimiendo el resorte como la altura del líquido que tiene encima. Por lo tanto, el peso del fluido sería densidad por G por la columna de líquido, que sabemos que va a valer I', multiplicado por el área. Y también la fuerza del resorte va a ser K por el desplazamiento I', por ley de Hooke. Entonces, viendo el diagrama de cuerpo libre, la fuerza del resorte va a ser igual al peso del fluido desplazado más el peso del pistón. Sabiendo que el peso del fluido desplazado es lo que mostramos recién, nos queda de la siguiente forma, y si unimos esta última expresión con la primera, llegamos a esta relación. De esta manera podemos relacionar el desplazamiento I' con la constante K, para establecer esa constante K específica que nombré antes. De esta manera vemos la relación entre el desplazamiento I' y la constante K del resorte. Ahora, voy a adelantarme a explicar que lo que quiero encontrar en esta parte del estudio es una función que me represente la cantidad de calor que se le tiene que agregar al gas para comprimir el resorte una determinada distancia. Eso es lo que me propuse. Entonces, para eso vamos a ir encontrando distintas relaciones. Primero, quiero encontrar una relación entre lo que se desplaza el pistón 2 con lo que se desplaza el pistón 3. Para eso lo que vamos a hacer es establecer una relación de volúmenes. Sabemos que el volumen total del fluido es constante, ¿no?, porque no hay ninguna pérdida de caudal. Por lo tanto, vamos a decir que el volumen total del fluido va a ser igual al volumen contenido en el cilindro 2 más el volumen contenido en el cilindro 3, que quedaría escrito de la siguiente forma. Y estos volúmenes los conocemos. El volumen total del fluido del estado inicial del sistema podemos decir que es H1 por A2, luego el volumen contenido en el cilindro 2 va a ser H1 menos I, multiplicado por el área, y el volumen contenido en el cilindro 3 va a ser el desplazamiento I' por el área 3. De esta manera, conociendo los tres volúmenes, realizamos la suma que dijimos acá, igualándolo al volumen total. De esta forma, si despejamos I, encontramos la relación entre el desplazamiento del pistón 2 con el desplazamiento del pistón 3, que sería I con I'. Se puede verificar que esta relación es correcta, como vemos cuando I es igual a H1 menos H, que sería antes de comenzar el trasvase, I' es igual a 0, debido a que aún no cae agua, por lo que aún no hay ningún desplazamiento. De ahí en adelante I va a ser mayor a H1 menos H, esto siempre nos va a dar una distancia positiva. Esto, algunas observaciones nomás para verificar que esté bien la relación geométrica. Entonces, como dije, lo que nos proponemos es encontrar el calor agregado en la etapa 2-3 escrito en función del desplazamiento del resorte, o sea, el desplazamiento I'.
Para esto queremos obviamente encontrar la expresión Q sub 2,3, que es el calor agregado al gas en esta etapa, ¿no? Y la queremos escribir en función del desplazamiento. Sabiendo que el calor es la suma de la energía interna más el trabajo, nosotros ya calculamos estas dos cosas, pero calculamos el trabajo total en la etapa y la energía interna total. Lo que ahora necesitamos es calcularlo en cualquier instante de esta etapa. Para esto el procedimiento es el mismo, con la única diferencia que en vez de integrar de I2 a I3, vamos a integrar de I2 a una I, que es un instante cualquiera, obviamente un instante entre I2 e I3. De esta manera el procedimiento es el mismo, simplemente resolvemos la integral y nos queda de la siguiente forma. En este caso tenemos el trabajo realizado en cualquier instante y de esta etapa, ¿no? Que es lo que estábamos buscando. Ahora, conociendo la energía interna que ya fue calculada, lo que hacemos es encontrar el calor en cualquier instante de esta etapa en función del desplazamiento. Y ahora, sabiendo la relación entre el desplazamiento del pistón 2 con el desplazamiento del pistón 3, que sería I', simplemente reemplazamos en la función y llegamos a la siguiente expresión, que como vemos tenemos el calor agregado en función del desplazamiento I', que es el desplazamiento del resorte, ¿no? De esta manera podemos conocer cuánto calor hay que agregarle al gas para desplazar el resorte a una determinada distancia. Obviamente, para conocer el calor total debemos sumarle el calor agregado en las etapas anteriores. Y sabemos por la relación que explicamos que la constante K está incluida implícitamente en el desplazamiento I'. Bueno, para explicar esto que calculé, voy a hacer un pequeño ejemplo para mostrar cómo funcionaría esta expresión. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos desplazar al resorte, al pistón 3, una distancia L, ya sea porque necesitamos desplazar únicamente esa cantidad de fluido, lo que hacemos es reemplazar I' igual L en la función que encontramos y nos va a dar la cantidad de calor que iría en esta etapa. Sabemos que para pasar del estado inicial a el estado previo al trasvase tenemos que agregar esta cantidad de calor que ya fue calculada y siempre va a ser la misma. Ahora, si queremos desplazar el pistón a una distancia L, reemplazamos distancia L en la función y nos va a dar la cantidad exacta de calor que debemos agregar. Y también, como dijimos, está relacionada al desplazamiento, vamos a conocer la constante K que debe tener el resorte para que todo coincida. Y ahí quería estudiado también el mecanismo completo, ¿no? Incluyendo también la parte elástica. Para terminar, quería hacer unas consideraciones finales que me parece importante tener en cuenta, que son detalles que obviamente no se puede abarcar todo durante el estudio del proyecto. Por lo tanto, me pareció importante hacer algunas observaciones, visto más desde el punto de vista de la ingeniería, visto imaginando la construcción en la vida real, digamos, de este mecanismo, las cosas que habría que tener en cuenta. Primero que nada, un tema a charlar sería la relación de la transmisión entre el pistón 1 y 2, que como vimos usamos una polea simple. Esto quiere decir que la distancia que se desplaza el fluido va a ser siempre la misma que se desplaza el pistón del cilindro donde está contenido el gas, y esto no es muy práctico. En el caso de que queramos desplazar mucha cantidad de fluido, mucha distancia de fluido, necesitaríamos tener un cilindro de esas mismas dimensiones, por lo tanto no es lo más práctico. Una forma de solucionar esto podría ser utilizar una polea con doble diámetro, que como estamos viendo en pantalla, ¿no? El diámetro más chico estaría unido al pistón 1 y el diámetro más grande al pistón 2. Conociendo la relación de una circunferencia, que el ángulo es igual a la longitud de arco dividido el radio, sabiendo que el radio obviamente de la polea mayor, que en este caso le llamé R', es mayor al radio de la polea menor, frente a un mismo θ, la longitud de arco S' va a ser mayor a la S, que es lo que quiere decir que frente a una misma rotación de la polea, frente a un mismo ángulo, el pistón 2 va a desplazarse una mayor distancia que el pistón 1. Esto nos facilitaría lo que expliqué antes, ¿no? La construcción podría tener las dimensiones que se necesiten. Otra observación es que lo ideal sería utilizar un conjunto, una batería de sogas y no una única. Esto nos ayudaría a repartir la tensión en las sogas y bueno, y también nos serviría como mecanismo de seguridad en caso de que alguna se corte. Otro punto importante,
obviamente una de las partes importantes de este sistema es el agregado de calor. Para esto se utiliza una fuente, ¿no? En el caso de que necesitemos una fuente eléctrica, lo que se me ocurrió proponer es utilizar resistencias, ya sea resistencias tubulares o resistencias tubulares aleteadas. Como vemos, la aleteada es un poco mejor en mi opinión, debido a que, como vemos, debido a estas aletas ocupan una mayor superficie, lo cual va a generar una mayor superficie de contacto. Bueno, debido al agregado de calor, lo que me parece importante destacar es que, bueno, como sabemos, estamos trabajando en un proceso cuasi estático. Para acercarnos lo más posible a un proceso cuasi estático, lo que debemos hacer es que el agregado de calor al gas sea lento, sea uniforme y sea continuo. Lo ideal sería que todas las moléculas del gas se calienten al mismo tiempo. Para esto lo importante sería que la fuente esté en contacto con la mayor cantidad de gas posible dentro del cilindro, para acercarnos lo más posible a un agregado del calor continuo, lento y uniforme, más que nada. Por lo tanto, estas resistencias tienen la ventaja de que, por la forma que tienen, podríamos lograr que esté en contacto con una gran cantidad de gas y acercarnos lo más posible a un proceso cuasi estático. En el caso de que querramos no utilizar una fuente eléctrica, se puede usar los principios que utilizan un intercambiador de calor, que en este caso circula vapor de agua mediante unas tuberías y por conducción le transmite el calor al gas, sin entrar en contacto obviamente el vapor de agua con el gas. Esta es otra manera de calentar, teniendo obviamente las mismas consideraciones que expliqué hace un ratito. Luego, como vemos, yo agregué una fuente fría al mecanismo. En el caso de que luego de desplazar todo el volumen de fluido se quiera volver el pistón al estado inicial, o por cualquier circunstancia que se requiera, necesitamos desplazar hacia abajo el pistón, necesitamos sí o sí quitarle calor al gas. Entonces no está de más tener o es necesario tener una fuente fría incorporada al mecanismo. Para esto lo que yo propongo es utilizar un sistema de refrigeración convencional. Para esto el cilindro 1 va a tener conductos internos. En las paredes del cilindro van a haber conductos de refrigeración por donde va a pasar un líquido refrigerante. El sistema de refrigeración tendría la siguiente forma: el líquido refrigerante estaría contenido en un radiador. Cuando se requiera enfriar el gas, se activa una válvula de control que puede hacer pasar todo, que puede abrirse completo o parcialmente. Es una válvula de control de flujo. Mediante una bomba se hace circular el líquido refrigerante mediante las paredes del cilindro por estos conductos, quitando el calor del gas mediante conducción, para luego pasar por el radiador, que está compuesto por muchas tuberías que obligan al fluido a recorrer largas distancias, a la vez que se acciona un electroventilador, el cual le quita calor al líquido refrigerante, ¿no? De esta manera el líquido refrigerante absorbe el calor del gas y luego lo expulsa, digamos, al medio ambiente. De esta manera funciona este sistema de refrigeración, ¿no? Otra cosa para tener en cuenta, nosotros siempre trabajamos con un resorte único en el sistema, lo cual siempre va a generar, lo más probable es que genere oscilaciones, ¿no? Y si nosotros estamos trabajando con un proceso cuasi estático, queremos mantener el equilibrio todo de una manera controlada, lo ideal sería colocar una combinación de resorte con amortiguador. El resorte lo que hace es devolver la energía, y el amortiguador, que en este caso propongo un amortiguador con un fluido viscoso, lo que hace es disipar la energía. De esta manera evitamos oscilaciones. Cada amortiguador tiene una constante dependiendo del fluido viscoso que tiene en su interior, ¿no? Y otros factores. Entonces lo ideal sería encontrar un amortiguador o un conjunto de amortiguadores para colocar debajo del pistón junto con el resorte. Lo ideal sería conseguir un amortiguamiento crítico. De esta manera evitaríamos las oscilaciones y podríamos lograr un proceso equilibrado, uniforme y constante, ¿no? Lo más aproximado a un proceso cuasi estático. Otra cosa a tener en cuenta es que puede haber una posible pérdida de caudal en esta etapa. Si la constante K fuese muy alta, un resorte muy duro, puede ocurrir que no se llegue a terminar de pasar el fluido y que el resorte no se comprima, y esto generaría
un estancamiento, ¿no? Dejaría de pasar fluido. Entonces, bueno, es tener en cuenta que hay un límite dentro de la constante K que lo conveniente sería tenerlo en cuenta en los cálculos. Eso, o en otro caso, diseñar algún sistema de reingreso del fluido. Pero bueno, me pareció importante destacarlo porque es algo que habría que tener en cuenta. Bueno, por último, una parte que no hablé hasta ahora es de la lumbrera final, ¿no? Por donde se desagota el fluido finalmente. Hay varias formas, hay que tener en cuenta qué es lo que se va a hacer en esta parte del mecanismo. Una opción es utilizar un sistema mecánico para frenar el desplazamiento del pistón. Porque ¿qué es lo que ocurre en esta etapa, en esta parte? Comienza a caer fluido, comienza a salir el fluido del sistema, a salir por la lumbrera, y esto genera que el peso del fluido es cada vez menor, lo cual va a hacer que la fuerza del resorte venza y el resorte empieza a subir y la válvula se cierre sola, o sea, la lumbrera se cierre sola. Y no es necesariamente lo que se quiere. Esto tiene que ser algo controlado. Una forma de hacerlo, quizá la más simple, es colocar una traba mecánica como estamos viendo ahora, que va a compensar el peso del fluido que se está desplazando, que se está saliendo por la lumbrera, va a ser compensado con la fuerza normal que ejerce el tope sobre el pistón. De esta manera se sigue manteniendo el equilibrio y el resorte queda comprimido y no vuelve a intentar descomprimirse. Lo ideal sería incorporarlo con una válvula de control de apertura, ¿no? Acá dejé algunos ejemplos. Esta es una válvula eléctrica y una válvula neumática, pero bueno, la idea sería un regulador de caudal. De esta manera podríamos desagotar la cantidad de fluido que se requiera por la cantidad, el caudal que se necesite, una cantidad de fluido específica por una cantidad de tiempo específica. Entonces, bueno, para mantener un mayor control sobre el mecanismo, lo ideal sería colocar una de estas válvulas. Así que bueno, esas son las consideraciones que me parecía importante nombrar para charlar un poco de eso. Y bueno, intenté estudiar el mecanismo lo más que se puede dentro de las herramientas que uno dispone en lo visto en Física 2. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.